Una turbina de gas consiste en un eje en el que tienes, por un lado, una máquina que llamamos turbocompresor, que es simplemente una serie de álabes que están unidos formando una corona, ¿vale? Una corona de álabes. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que hace? Entra el aire con una sección entra por una sección grande y vamos haciendo que vaya dirigido hacia secciones más pequeñas. Cuando tú haces que algo vaya en una sección grande a una sección pequeña, lo que vas haciendo es metes la misma cantidad en un volumen más pequeño, ¿no? Entonces aumenta la presión, comprimes el aire. Cuando tú tienes el aire comprimido, ¿qué es lo que puedes hacer con él? Bueno, lo que te interesa ahora es que lo quieres a una temperatura muy alta. En el proceso de compresión ya lo has calentado. Cuando comprimes aire, lo calientas. Lo siguiente que haces es que pones combustible en una cámara de combustión donde estás metiendo por un lado el aire, por otro lado el combustible. Y eso se quema. Generas tu chispa y eso se quema. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Humos que están a una temperatura muy alta, a una presión también muy alta, porque en la cámara tenías el aire a una presión elevada, y entonces tienes humos a presión elevada a temperatura alta, y lo siguiente que haces, lo recirculas hacia un dispositivo que es justo el contrario que el compresor. Tienes una turbina y en la turbina vas de secciones pequeñas a secciones amplias, y entonces ¿qué es lo que produces? Un proceso de expansión. Eso hace que vaya girando el eje, que está en el mismo, digamos que está acoplado el compresor y la turbina. Y entonces, una vez que ya tienes todo girando a una velocidad elevada, lo conectas al alternador eléctrico y ahí ya tendrías, digamos, la posibilidad de producir energía eléctrica. ¿Qué tienen de característico las turbinas de gas? Bueno, pues que hay veces que no se utilizan solamente para producir energía eléctrica, sino que las utilizas en un avión. Si tú los humos que tienes a la salida de esa turbina están todavía a una temperatura muy elevada. Si tú detrás le pones un dispositivo que va de secciones estrechas a secciones más anchas, produces una expansión, dejas que salgan a una velocidad muy alta hacia atrás, ¿vale? ¿Qué sucede cuando tú es la fuerza de empuje? Cuando dejas salir aire a mucha velocidad en este sentido, el cuerpo que ha expulsado ese aire saldría impulsado en sentido contrario. Eso sería la turbina de un avión. Entonces es una tecnología, digamos, que está como es muy sofisticada, trabaja con materiales muy ligeros, porque las turbinas de gas en principio se idearon para los aviones. Después se les dio estos otros usos, pero lo inicial era para la aviación. Con combustibles fósiles y fundamentalmente con gas natural, las centrales son de ciclo combinado. Podrían ser solamente turbina de gas o solamente turbina de vapor, pero lo más eficiente es que el gas natural se utilice en una central de ciclo combinado. Después, la turbina de gas puede utilizar desde biogás, puede utilizar también gases de residuos sólidos urbanos que se gasifican y se pueden utilizar en este tipo de turbinas, y sobre todo las turbinas de gas se utilizan en cogeneración, en pequeñas instalaciones en fábricas. Entonces son sistemas generalmente muy compactos, que se pueden comprar un poco llave en mano. No es necesario grandísimas instalaciones para un ciclo de turbina de gas. Entonces, bueno, pues son versátiles. Pero cuando nosotros lo que queremos de verdad es grandes instalaciones que aprovechen una central termosolar, una central de fisión nuclear, las centrales de carbón, las centrales que utilizan gasóleo, esas centrales todas trabajan con turbina de vapor. Las centrales de biomasa también trabajan con turbina de vapor, ¿vale? Entonces, bueno, en biomasa también, si es un biogás, pueden utilizar con turbina de gas, pero lo normal es que sean centrales de turbina de vapor. Y la otra ventaja que tienen también las turbinas de vapor es que pueden utilizar calores residuales. Tú imagínate que tienes un proceso industrial que trabajas con fluidos a distintas temperaturas y al final tienes un fluido a una temperatura elevada, 200, 300 grados. Entonces no lo utilizas, ese fluido, y directamente lo vas a tirar y es algo que vas a intentar reciclar ese fluido y ya está. Pero tiene una energía ese fluido que puede ser que para vaporizar agua no nos sirva,
porque el agua cuando está presurizada necesita niveles térmicos más elevados. Pero hay otros fluidos de tipo orgánico, como pueden ser pues, un hexano, un ciclohexano, un refrigerante, por ejemplo, un R134, un R400, tipos de fluidos que tienen o se vaporizan estando presiones muy elevadas pero a temperaturas más bajas que el agua. Y eso tiene una ventaja, porque una vez que tienes el fluido vaporizado, lo puedes volver a expandir en la turbina. Entonces, a ti te da un poco igual, o sea, a la turbina le da lo mismo cuál sea el fluido que se expanda dentro de ella. Lo que le interesa a la turbina es algo que le permita que los alaves vayan girando y moviendo el eje, ¿no? Se trata únicamente de mejorar los materiales o trabajar con materiales distintos para que no haya corrosión en las partes metálicas de la turbina por el hecho de que en vez de utilizarse agua se utilice otro fluido. Pero esos ciclos también son muy provechosos para este aprovechamiento de focos de calor residual que en la industria en principio iríamos a desechar.